segundo día de actividades del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo a Ciudad de Gijón. Como decíamos ayer, estamos en el número 17 años haciendo esto con gran, creo que, éxito de crítica y público. Hoy vamos a presentaros rápidamente a Edu Ponces, un fotoperiodista que está documentando con un grupo, una organización sin ánimo de lucro que se llama Ruido Foto, una organización de fotógrafos que sobre todo lo que están intentando, bueno, lo que están haciendo es periodismo como estamos haciendo en periodismo humano, con enfoque de derechos humanos, sobre temas de derechos humanos. Lo primero que yo conocí así más fuerte fue el libro y todo el trabajo en el camino sobre los inmigrantes centroamericanos que cruzan por México y todas las barbaridades que les ocurren. Son unos periodistas que se lo trabajan a largo plazo, que hacen los temas en profundidad, que no es un día y ya está, sino que se tiran muchos meses trabajando estos temas. Como por ejemplo este que presentamos, que parte de él está en la exposición Sala Negra, que es sobre la violencia en Centroamérica. Sin deciros nada más, os dejo con Edu y que él os cuente y os enseñe qué es lo que están haciendo. Muchas gracias. Me voy a sentar. Buenas tardes, muchas a todos. Gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Bueno, probablemente vamos a tener algún asunto técnico. Se están viendo las fotos y dirán vueltas. No, vale, perfecto, luego vamos a eso. Bueno, yo estoy aquí para contar un cuento que habla sobre una parte del mundo bastante desconocida, que es Centroamérica, y ya para empezar quiero pedir disculpas porque el cuento que voy a contar es un cuento triste, ¿no? Y esto es un ambiente un poco festivo, pero pues sí, mi historia o la historia que hemos estado cubriendo durante todo este tiempo de Centroamérica es una historia triste, pero aviso desde ya que tiene un poquito de final feliz. Lo digo para que la gente no se vaya, porque si se vais a media charla vais a perder la mejor parte. Digo es un cuento triste porque esta región, Centroamérica, una región poco conocida en el mundo, que sale poco en los noticieros, resulta que es la región de todo el mundo con la mayor tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Eso lo que significa básicamente que es el lugar del mundo donde la gente más se mata, donde la gente más se asesina intencionalmente. Hay el ONU, que es la Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, el año pasado sacó un estudio global sobre homicidios en el mundo, y este estudio nos dice más o menos qué tasa de homicidios tiene cada uno de los países en el mundo, y es útil para ilustrar, para dimensionar qué estamos diciendo cuando decimos que Centroamérica es la región más violenta del mundo, ¿no? Para que se hagan una idea, España, un país de 46,8 millones de habitantes, tuvo en el año 2011 390 asesinatos. Eso da una tasa anual de 0,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. De hecho, España es uno de los países menos violentos del mundo. Estamos entre los 20 países donde menos homicidios hay, menor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes hay en el mundo, ¿no? Si España tiene esta tasa 0,8, Pakistán, que no es un país tan tranquilo y del que probablemente hayan escuchado más cosas, pero donde pasan cosas pero que tiene una población muy grande, tiene una tasa de 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ya no es el 0,8 de España. México, el México del narco, el México que vemos lleno de sangre en las noticias, tiene una tasa de 23,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Colombia, aunque es un país que ha mejorado, tiene una tasa de 31,4. Pues bien, El Salvador, en Centroamérica, tiene una tasa de 69,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, el triple que México. Y Honduras, 91,6. El país más violento del mundo por goleada, según este estudio de Naciones Unidas, ¿no? Triplicando países como Colombia y como México, a los que estamos más acostumbrados a ver como los puntos fuertes de la violencia
en el mundo, ¿no? De hecho, el proyecto periodístico que yo vengo a presentar, que es un proyecto que se llama Sala Negra, me mandó hace, pues mira, en noviembre de este año, como uno de los últimos reportajes que hicimos, a San Pedro Sula, una ciudad que es la más violenta dentro de Honduras, que es el país más violento. Algunas de las imágenes de ese reportaje están dando vueltas aquí, luego voy a intentar levantarme y contar un poco qué es lo que está apareciendo ahí. ¿Qué es Sala Negra? ¿Qué es este proyecto que vengo a presentar hoy? Pues bueno, Sala Negra es una apuesta entre nuestra organización, una pequeña organización en Barcelona que se llama Ruido Foto y que nos dedicamos pues a eso, a intentar hacer fotoperiodismo, fotografía documental y documentales en profundidad sobre grandes problemáticas sociales, sobre problemas de derechos humanos, pues entre nosotros y un pequeño periódico en El Salvador que hace un periodismo extraordinario que se llama elfaro.net. Entre estas dos organizaciones, en una alianza extraña, decidimos intentar responder la pregunta ¿por qué? ¿Por qué en ese rincón del mundo? Y en especial, no todo Centroamérica, 3 países que a lo mejor les sonarán por una historia quizá no tan reciente, pero sí en los años 80, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que llamamos el Triángulo Norte, ¿no? 3 de los países más violentos del mundo. ¿Por qué ahí? ¿Por qué la gente se mata tanto en Centroamérica? La gente no es más lista ni más tonta, hasta cierto punto no es más pobre ni más rica, ¿no? No son países extraordinariamente pobres, no son países que tengan unas características tan extremas en otros tipos de índices, ¿no? Para valorarlos, pero está pasando eso. Y sobre todo, no tienen un conflicto político armado. No hay una revuelta en Honduras en que la gente esté saliendo a la calle y tirándose bombas unos a otros y disparándose. No hay una guerrilla escondida en una parte de uno de estos países peleando con otros. Es una violencia de todos los días. Es una violencia rutinaria. Es la violencia convertida en normalidad. Pues nosotros decidimos intentar, desde la perspectiva del texto, que es la que aborda el Faro, y la perspectiva de la fotografía, que es la que abordamos nosotros, intentar responder a la pregunta ¿por qué en Centroamérica se mata tanto? Y la respuesta no es sencilla, como la mayoría de grandes problemáticas del mundo, ¿no? Incluye muchos ingredientes y muy mezclados. Tenemos, por supuesto, unos países con una historia reciente de guerras civiles en los años 80, sobre todo El Salvador y Guatemala sufrieron una de las peores, de las más crudas guerras civiles que ha visto el siglo XX. Países donde hubo ejércitos, hubo estados que cometían violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Tenemos una población civil armada, creo que ese es un factor muy importante. En Centroamérica, solo contando las armas registradas, hay 800.000 armas en manos de civiles. Y solo contando las armas registradas, ya les digo yo que es raro, cuando uno encuentra armas, y encuentra muchas, es raro que sean armas legales, ¿no? Es una región marcada por la impunidad. En El Salvador, un estudio hace 5 años nos decía que solo el 5% de los delitos terminan en condena, es decir, que si yo asesino a alguien en El Salvador, tengo un 95% de posibilidades de no ir a la cárcel, y solo un 5% de posibilidades de ir. Es una región marcada por la inmigración, que es un factor que, aunque parece extraño para explicar la violencia, luego, hablando de las pandillas, vamos a ver que no lo es tanto. Es una región que tiene cárceles saturadas, incapaces de controlar a los presos. En las cárceles de El Salvador, para entrar, y nosotros entramos regularmente, hay que pedirle permiso a la institución de centros penales y luego hay que pedirle permiso a los presos. Cuando uno entra a una cárcel en El Salvador o en Honduras, lo que hace el vigilante es abrir la puerta de un sector donde pueden estar 600 o 700 presos en un lugar donde deberían haber 70. Abre la puerta, te mete dentro y cierra la puerta. Y ahí uno negocia con los auténticos dueños de la cárcel, con los que mandan en la cárcel, para poder trabajar, ¿no? Hay que dialogar con ellos. Son auténticas ciudades, funcionan bajo un régimen interno y además se cometen sistemáticamente delitos desde ellas, ¿no? Por eso nos interesaba mucho trabajar en las cárceles. La policía salvadoreña decía que el 50% de las extorsiones que se cometían en El Salvador se hacían desde el interior de la cárcel. Cuando alguien te llama en El Salvador y te amenaza a tu familia y pide dinero a cambio, probablemente te está llamando desde su móvil, en su celda, en la prisión. Cárceles saturadas, policías corruptos, por supuesto, especialmente en Guatemala y Honduras, y sobre todo, o esa es la explicación que para mí
va agarrando más cuerpo, estados muy débiles, estados que casi no recaudan impuestos, estados que no tienen fuerza para combatir la delincuencia, pero tampoco tienen fuerza para atender a la gente, tampoco tienen fuerza para meter a los niños en las escuelas, tampoco tienen fuerza para ayudar antes de que nazca la violencia, ¿no? Este proyecto, digo, Sala Negra, es un intento de hacer periodismo de profundidad, ¿no? Que es un término que nosotros usamos un poco paralelo al periodismo de investigación, porque lo que queremos es hacer un periodismo de víctimas, un periodismo de acercarnos, de conocer, quizá no un periodismo tan basado en hacer investigaciones técnicas que echen a ministros corruptos, sino un periodismo que intente ayudar a entender un fenómeno. La cobertura de la violencia tiene un problema normalmente, y los que trabajamos en imagen lo vivimos mucho, se nos llenan de sangre muy rápido las fotografías, se nos llenan de sangre muy rápido las historias. Y nosotros creemos que hay que poner esa sangre, creemos que hay que dimensionar lo que está pasando, y en algunas de las fotografías que están viendo ahí aparecen. Pero el proyecto siempre ha intentado ir un poco más allá, intentar ayudar a entender, y espero que hoy ayude un poco a entender qué está pasando en esta región. Antes de comentar un poco las fotografías que están pasando, hay un factor en Centroamérica que es muy importante en el fenómeno de la violencia y del que probablemente habrán oído hablar un poco más, que son los que aquí se llaman, mal dicho, las maras, ¿no? Supongo que a alguien le suena, la pandilla, ¿no? En Centroamérica existen estas organizaciones, existen en muchos otros lados, pero existen estas organizaciones de jóvenes, muchas veces niños de 12, 13, 14, 15, 16 años, los que están en la cárcel ya son un poco mayores, que se han sistematizado, han convertido la violencia, han convertido la delincuencia no solo en una forma de vida, sino en un orgullo, ¿no? en un código. Estas organizaciones básicamente son dos, Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Son dos organizaciones que se parecen muchísimo y que se caracterizan, entre otras cosas, que están peleadas a muerte una con la otra, que viven en una guerra eterna e infinita por controlar el territorio que parece diseñada para que nunca vaya a terminar. Mucha gente no lo sabe, las pandillas, no sé si hay algunas imágenes de pandilleros, conocen estos tipos tatuados completamente, armados con cara de malos, que siempre quieren aparecer con cara de malos en las fotografías. Estos pandilleros, estas pandillas, nacieron en los Estados Unidos, son un fenómeno creado en Los Ángeles. De hecho, el Barrio 18, una de estas dos grandes pandillas, se llama así porque salió de la 18th Street, de la calle número 18 de Los Ángeles, y la Mara Salvatrucha es una extensión de esta. Lo que pasó, y esto ayuda un poco a empezar a ver por dónde van las responsabilidades y los orígenes de la violencia, es que durante los años 80, muchos jóvenes, muchos niños, durante las guerras civiles en El Salvador y en Guatemala sobre todo, se fueron huyendo de la guerra con sus familias a los Estados Unidos. Niños que llegaron con 4 o 5 años, sobre todo a Los Ángeles. Ahí se encontraron desamparados, se encontraron teniendo que pelear contra bandas, muchas veces de negros o también bandas de blancos nazis, y empezaron a crear sus propias pandillas para defenderse, en la calle, en la libre, como llaman ellos, y en la cárcel. Estas bandas de latinos, de salvadoreños, de hondureños, de mexicanos algunos, sí, eran salvadoreños, pero casi no lo eran, ¿no? Se habían criado en Estados Unidos, y llegó un momento que los Estados Unidos decidió que ya no los quería, y entonces cuando los arrestaba los empezó a mandar a Centroamérica, los empezó a devolver, niños que no conocían su región, que no sabían a dónde iban. Y eso fue como poner una semilla en la tierra más fértil posible, ¿no? Delincuentes organizados, constituidos en Los Ángeles, llegando a Centroamérica y criando una nueva generación. Y eso nos ha llevado a una Centroamérica donde hay 50.000 pandilleros, 50.000 jóvenes armados que han convertido la violencia, que han convertido el asesinato, no solo en una forma de introducirse en la pandilla, sino en un orgullo, ¿no? En una forma de vivir. Y además muy marcado, es un fenómeno muy marcado, y decía antes, por el tema de la migración. Dentro de la pandilla hay una frase, curiosamente en las dos pandillas, que dice: por mi barrio vivo, por mi madre vivo, perdón, y por mi barrio muero, ¿no? Y el barrio es la pandilla. Porque muchos de ellos se quedaron sin padre, muchos de ellos estuvieron solos y reaccionaron a la falta de familia constituyendo una familia distinta, que es la pandilla. Antes de seguir adelante, quería aprovechar para comentar un poco estas ideas, contando las imágenes que estamos viendo, que yo había planificado poder verlas desde aquí, pero me voy a levantar, si no os importa, para contar un poco qué es lo que está aquí. Esto, de hecho, es una imagen de un funeral de un pandillero asesinado por un policía.
¿no? Existe, más allá de la justicia, existe una guerra entre pandilleros y policías que muchas veces se salta la legalidad. Estas son algunas imágenes sobre normalización de la violencia, como en Guatemala, uno de los barrios más complicados del centro de Guatemala. Esas escenas de homicidios regulares y operativos policiales antipandillas. Este es un operativo que acompañé yo en Santa Ana, dirigidos específicamente a pandilleros. Muchas veces hayan delinquido, ¿no? Este es un máximo líder de la pandilla en Guatemala. Las cárceles de El Salvador, las condiciones en que están los presos en las cárceles. Luego vamos a ver un vídeo sobre eso, que creo que es bastante significativo para ver cuando los asesinos se terminan convirtiendo en víctimas cuando entran en una cárcel. Esto es una cárcel, la principal cárcel de El Salvador. No lo parece, pero lo es. El tema de los desaparecidos es otro gran problema, ¿no? Sabemos las cifras de homicidios, pero no sabemos cuánta gente está enterrada en algún rincón en Centroamérica. Esto es el resultado de una noche con un médico forense por El Salvador, 11 homicidios. Las empresas de seguridad privada, que es un negocio muy exitoso en Centroamérica. En El Salvador hay más guardias privados, hay más guardias vigilantes, digamos, en las puertas de las casas y de los negocios que policía. Es decir, tiene un ejército privado mayor que la propia policía, ¿no? Entonces, San Pedro Sula, les decía antes, las escenas de la ciudad más violenta del mundo, ¿no? Ahora mismo. Esta es una madre que a cuyos dos hijos el narco desapareció en Honduras, y un rato que me tocó convivir con pseudodelincuentes que son los policías hondureños. Pintadas propias de la pandilla, muy comunes en los barrios marginales de Centroamérica. Y bueno, esa realidad, ¿no? Ese es un punto que hemos intentado tener muy en cuenta en el trabajo. Queríamos hablar de la normalización de la violencia, esa idea de 4 niños viendo un charco de sangre como cuando están saliendo del colegio. Eso es algo que en Centroamérica es muy común, ¿no? Es la violencia convertida en algo que ocurre cada día, ¿no? La violencia como algo habitual, y eso es impresionante verlo, pero también es impresionante cómo está en las conversaciones de la gente, ¿no? Como cuando a uno le matan a alguien de tu familia. Yo he vivido en El Salvador mucho tiempo y te termina tocando cerca, ¿no? El hermano de alguien, el primo de alguien, el papá de alguien, un día iba por la calle, se enfadó con alguien y ese otro alguien le sacó una pistola y lo mató, ¿no? Y no solo pasa, sino que encima todo el mundo lo asume como algo normal, y yo creo que esa es la principal tragedia, no que esté ocurriendo, sino que todo el mundo se haya acostumbrado, que ya no sea noticia. Decía que en esa manera queríamos intentar hablar un poco del fenómeno, y una de las apuestas que tuvimos fue intentar acercarnos a las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas de esta violencia? ¿Cómo son? ¿Cómo lo están viviendo? Pero no nos queríamos acercar a la víctima concreta, no queríamos hacer nota roja, ¿no? Esto que pasa en España, por ejemplo, hay mucho periodismo de programa de televisión de la mañana, que agarran un caso, ¿no? Han secuestrado a tal, o hay un asesinato de tal, y lo explotan esa idea, digamos, machacan ese caso y lo convierten en el tema de cada día. Lo que queríamos hacer era intentar contar historias de víctimas desconocidas, pero que sirvieran para ilustrar algo que le está ocurriendo a todo el mundo. Porque el periodismo ese de violencia, de delincuencia, anecdótico, no es importante. El periodismo de fenómeno es importante, cuando tenemos algo que se está reproduciendo continuamente, y eso es contra lo que hay que pelear. Quería, en ese intento, como este proyecto no es solo de fotografía, quería leer un fragmento del reportaje que yo creo que mejor consiguió acercarnos a esa idea de cómo una población se ha victimizado. El reportaje se llama Yo violada, es de Roberto Valencia, que es un periodista vasco salvadoreño, que ha vivido muchos años en El Salvador y está casado con una salvadoreña y tiene una hija salvadoreña, que estuvo durante 1 año y medio conversando con una chica que había sido agredida y violada por un grupo de pandilleros del barrio 18. Solo voy a leer la entrada de este reportaje, que yo creo que ilustra muy bien esa idea de cómo no solo pasan cosas, sino la gente las normaliza. Dice así, el inicio de Yo violada. Dice, a Magalí Peña la violaron no menos de 15 pandilleros durante más de 3 horas. Pero eso quizá sea lo menos importante de esta historia.
La conocí hace más de un año, cuando ella acababa de cumplir los 19. Aún vive, en una ciudad del área metropolitana de San Salvador llamada Ilopango, en una colonia periférica con fuerte presencia de maras, del barrio 18 en concreto, aunque con el paso del tiempo comprendí que son circunstanciales cuestiones como qué pandilla lo hizo, si los violadores fueron 6, 12 o 24, o en qué municipio sucedió. Comprendí que lo que le pasó tiene ya muy poco de extraordinario en un país como El Salvador. Comprendí que hasta podía considerarse una afortunada. De la escuela me fueron a sacar los pandilleros y me violaron. Me soltó una mañana de julio de 2010 cuando chateábamos en el Messenger. Pero mi familia no sabe nada porque amenazaron con hacerles daño si decía algo. Escribió. Se supone que uno de ellos estaba cumpliendo años y me querían de regalo. Escribió. ¿Se imaginan más de 18 hombres con una sola mujer? Escribió. Eso solo demuestra que son y serán unos perros muertos de hambre para toda su maldita vida, escribió. Todavía no logro entender por qué me lo contó. No éramos amigos, apenas conocidos. Quizás solo quería desahogarse. De hecho, transcurrido ya más de un año de la violación, lo que le ocurrió aún no lo saben ni su madre, ni su padrastro, ni sus hermanos mayores. Tampoco la Policía Nacional Civil, ni la Fiscalía General de la República, ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ni el Ministerio de Salud. Cuando me lo dijo, habían pasado 3 semanas y las secuelas estaban en plena ebullición. Quizá por eso me sorprendió la frialdad con la que se expresó en aquel chat. Ya cerré eso como un capítulo de mi vida que se fue y ya pasó. Esta frase, yo recuerdo cuando Roberto escribió este reportaje, era impactante, ¿no? Empezaron un reportaje diciendo que a una chica la violaron al no menos de 15 pandilleros y que eso no es lo más importante de la historia, ¿no? Porque lo más importante de la historia es que eso es normal. Y ese es un poco el enfoque con el que intentamos hacer este periodismo, ¿no? Intentar pelear, no cuando ocurren las cosas horribles siempre ocurren, sino que las cosas horribles se convierten en normal. También en Sala Negra nos propusimos un ejercicio cuando uno trabaja con este nivel de delincuentes, por no utilizar otra palabra peor, empieza a crear un odio, ¿no? Pero nos intentamos poner la norma de ir a buscar el momento en que estos delincuentes, en concreto los pandilleros, se convertían en víctimas, ¿no? Bueno, ellos también son víctimas, ellos también son jóvenes que fueron abandonados, ellos, eso no les quita la responsabilidad, no voy a decir eso para nada. Pero son jóvenes que fueron abandonados y que además, cuando son arrestados, cuando el Estado los mete en la cárcel, los lleva a lugares que, y esta no es una frase mía, nos la dijo el jefe de Centros Penales de El Salvador, él decía, no han entrado en la cárcel de Mariona, que es la que ven ahí, decía, si esto fuera un zoo me lo cerrarían, pero como es una cárcel me lo dejan mantener abierto, ¿no? En lugares donde no se respetan absolutamente los derechos humanos, en cárceles, esta cárcel de Mariona está el 400% de su población, en todos los sectores, y pasan cosas tan increíbles como que un día se ponen a contar los presos y se dan cuenta que hay 10 personas que deberían haber salido hace años, pero que nadie se dio cuenta y no los sacó. O un día se ponen a contar los presos y se dan cuenta que hay un par de personas que no están, que han desaparecido de la cárcel y que nadie sabe dónde está. Y lo primero que uno piensa es que se han escapado y luego uno piensa que lo más probable es que no se hayan escapado, que alguien los mató y los desapareció dentro de la Centro Penal. Quería, digamos, para mostrar un poco más de fotos y no hablar tanto, mostrar un trabajo que es el trabajo de Pau Coy, que es el otro fotógrafo junto conmigo que ha estado en este proyecto de Sala Negra, que se llama La Noche de Mariona. Pero quiero presentar también el otro vídeo que voy a poner, luego los vamos a poner los dos al final para que no sea tan complicado lo de ir levantándolo. Quería mostrar eso, por esa parte, ¿no? Por la parte de que al final el círculo de la violencia no va de buenos y malos, ¿no? Al final resulta que los niños víctimas como Magalí resulta que terminan metiéndose en la pandilla y convirtiéndose en victimarios, y que los victimarios de la pandilla resulta que luego van a la cárcel y viven una situación terrible y el Estado se vuelve victimario, ¿no? Y que esto es un círculo, que aquí no consiste en la cosa en apresar o matar a los malos y se acabó, porque los malos no se terminan, los malos se producen en ciertas sociedades. Decía, voy a poner este primer vídeo, y el segundo que quería presentar es un trabajo del que salen algunas imágenes ahí, que se llama El Último Médico, porque dentro de este proyecto yo tenía una obsesión, yo llevo algunos años en El Salvador antes de este proyecto, y a mí
siempre me impresionó esa idea de la normalización de la violencia, ¿no? Que ya he dicho un par de veces hoy. Y me impresionó desde el primer día. Yo cuando llegué a El Salvador, de repente llegué a un país donde delante de cada farmacia había un señor con una escopeta, ¿no? Vigilándola, donde cada casa tenía un razor, que es este alambre de púas puesto arriba, y no podía dejar de verlo. Ahora ya he dejado de verlo, ¿no? Me parece normal, pero me impresionaba cómo estaba metido en la normalidad de la gente, ¿no? Estar siempre, continuamente con esa idea presente de que alguien puede sacar un arma y puede empezar a disparar. Y entonces quería profundizar en eso. Entonces mi trabajo lo centré en buscar a personas que convivían regularmente con la violencia por su trabajo, por alguna cosa. Y conseguí el permiso para trabajar durante un mes con el señor, el doctor Eduardo Abollarade, que era un médico forense del Instituto de Medicina Legal de El Salvador. Durante un mes fui a trabajar con él todos los días. Era un señor que no hacía otra cosa en su vida que recibir una llamada en el teléfono en que le avisaban del homicidio, llegar a la escena del homicidio, revisar las heridas de los cadáveres y levantar, lo que llaman ellos, levantar el informe, levantar el cadáver y llevárselo al Instituto de Medicina Legal. Estos dos materiales son los que quería enseñar en vídeo. Voy a levantarme para asegurarme que esto vaya bien. Thank you.
Bueno, estos son dos de los materiales, publicamos bastantes. De hecho, con planteamientos un poco distintos, pero hoy no da tiempo de poner mucho más. De hecho, muchos de ellos han sido republicados aquí en Periodismo Humano, lo pueden encontrar ahí, si no en la página web del Faro o del Ruido Foto. Y como tampoco queda mucho tiempo y me gustaría mucho, aparte de las preguntas, que hubiera su espacio, porque de hecho es la parte más interesante, solo quería cumplir con lo que prometí al principio del final feliz, ¿no? A ver si te salió un poco esas caras. Resulta que cuando uno trabaja este tipo de temas, yo llevo 2 años cubriendo exclusivamente violencia en Centroamérica, empieza a dudar de para qué sirve el periodismo, ¿no? Hay algunos temas, algunos trabajos, yo trabajé mucho tiempo en migración y aunque tenía un lado terrible y oscuro, la esperanza, la ilusión, la alegría de la gente, era algo que uno vivía y entonces eso te daba una esperanza en el ser humano, ¿no? Cuando llevas 2 años haciendo esto, te parece que no hay esperanza, que somos lo peor que ha existido y que deberíamos extinguirnos. Pero resulta que a veces este oficio te da sorpresas y este trabajo, que todavía de hecho no ha sido, estamos intentando editarlo y darle una forma como trabajo único, pensando en un libro y en una exposición, hace poquito se ganó un premio extraordinario. Y digo extraordinario no porque sea muy importante y de mucha fama, sino porque es extraordinario, es raro. Se llama el Revela Premio Internacional. El Revela Premio Internacional es un premio que, digamos, elige trabajos, reportajes fotográficos que hablan sobre grandes problemáticas sociales, y otorga dinero, de hecho mucho dinero. El premio era de 20.000 euros, solo que, y eso es lo que lo hace extraordinario, no son 20.000 euros para el fotógrafo, son 20.000 euros, en nuestro caso, para una organización que se dedica a solucionar o a ayudar a solucionar los problemas de los que está hablando este trabajo, ¿no? Sara Negra ya ha conseguido 20.000 euros para CINDE, que es una organización de la que seguro que no habrán oído hablar porque es una organización pequeña que se dedica a hacer algo dificilísimo, que es a educar, a cuidar a los niños en las colonias de pandillas, a combatir la violencia con la más poderosa, pero también más débil de las armas, que es la educación, ¿no? Y bueno, digo lo del final feliz porque para mí, para los que estamos haciendo este trabajo, que lo hacemos porque creemos que esto sirve para cambiar algo, porque creemos que en algún punto esta realidad en Centroamérica, que además se puede reproducir en muchos lugares del mundo, va a cambiar y que nosotros vamos a tener algo que ver, aunque sea muy poquito en que cambie, pues sentir que al menos eso lo podemos hacer, que al menos hay alguien que ya tiene más dinero para, en estos tiempos tan jodidos para hacerlo, pues es esa pequeña alegría que nos da este proyecto. ¿Cómo más? Decía de verdad lo de las preguntas, agradecería mucho preguntas. ¿Tengo tiempo, Javier? Si la gente tiene esa sensación de que una ruptura, una ruptura larguísima, que una violencia perpetuada, si la gente es consciente de la importancia de este tejido social como una posible salida a esta violencia continuada. Mira, yo creo que no, yo creo que en este contexto lo que la gente siente es que tienen miedo, que están matando a su gente y que hay unos malos. De hecho, lo que nos pasa en general, las cosas que publicamos de Sara Negra en Centroamérica, los comentarios de los lectores, básicamente, sobre todo cuando hablamos de pandillas, intentamos comprender a los pandilleros, acercarnos a las cárceles, la gente nos insulta, porque es tan fuerte el odio, es tan fuerte las ganas de venganza, que intentar hacer, cuando eres una víctima tan directa, cuando estás cada día en esa colonia y tu hija puede ser Magalí,
¿sabes? Y cada vez que va al colegio piensas que la pueden sacar de ahí, se la pueden llevar 18 tíos a violarla. A la gente le cuesta mucho pensar en términos de se nos ha roto el tejido social, tenemos que recuperar la organización comunitaria. Y es un hecho porque ya en El Salvador, por ejemplo, hay un caso increíble. En El Salvador hay municipios que se crearon desde estructuras de la guerrilla, grupos de la guerrilla, que pueblos abandonados, después de la guerra, les dijeron, ustedes van aquí, ¿no? Y llegaron 150 familias que habían estado emmontañadas 10 años, eran un grupo guerrillero, y se montaron ese pueblo. Entonces, esa gente sigue viviendo bajo la lógica de la guerrilla, siguen teniendo reuniones comunitarias, siguen teniendo los mismos liderazgos, es muy asamblearia la guerrilla. Pues en esos municipios, incluso hasta un punto antidemocrático, llega un alcalde y lo eligen, da igual quién sea el alcalde, el que manda es la asamblea y el líder guerrillero y tal. Pues esos son los municipios donde no hay homicidios, no hay violencia, porque la estructura comunitaria es súper fuerte. Otro ejemplo increíble, el más pobre de los países de América Latina, el segundo después de Haití, es Nicaragua. Esto está pasando en Guatemala, El Salvador y en Honduras. Nicaragua está al lado, es un país súper pobre y no pasa. Nicaragua es un país relativamente pacífico. Yo cuando estoy ahí me quiero relajar de Nicaragua. ¿Y por qué? Pues porque con todos sus peros, pero esa época del sandinismo creó mucho esa comunidad, esa sociedad vigilante de unos a otros, que en estos lugares se ha roto, pero que nadie, pues si tu pregunta es si la gente es consciente, yo creo que no. Yo creo que nadie piensa, lo que tenemos que hacer es volver a unirnos como comunidad, volver a recuperar el control de nuestro propio espacio público. No creo que la gente lo perciba. ¿Esa era tu pregunta? Vale, ¿me respondí? Dices para mí como periodista. Lo que pasa es que yo soy, en el libro este que hablaba Javier, el perfil me lo dice un compañero, incluso el fotoperiodista latinoamericano Edu Ponces nació en Barcelona, ¿no? Yo soy una persona profesionalmente criada ahí. O sea, yo trabajé un año o dos haciendo chorraditas en Barcelona, pero gran parte de mi carrera profesional la he hecho en Centroamérica, en México. Entonces, en ese sentido, yo no he vivido el choque de decir, bueno, yo es que estoy acostumbrado a trabajar aquí, llego a Centroamérica y trabajo 6 meses o 2 años, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo ahí, dentro del Faro, de hecho, yo era la agencia de fotografía del Faro, en 2005-2007, pues sí estoy acostumbrado a trabajar en ese contexto. Sin respecto a la... Bueno, o sea, evidentemente soy una persona de fuera y hay algo de mirada de persona de fuera que tienes, pero eso a veces te facilita la vida para trabajar, a veces te recupera. De cómo acceder, cómo relacionarse con esta gente, pues yo creo que esa es una de las ventajas o de las maravillas de no trabajar en una agencia o de no trabajar para una televisora, ¿no? Que te dicen, oye, tienes 4 días para hacer un tema sobre pandillas en El Salvador, ¿no? Y tienes que llegar corriendo y decir, un pandillero, vete el micro. Tenemos tiempo, tenemos un trabajo hecho, tenemos gente, delincuentes que confían en nosotros, aunque parezca claro, porque saben que les hablamos claro, entonces saben que lo que les decimos va a ser así, entonces nos permiten muchas veces acceder a lugares, que construir relaciones, que a lo mejor alguien que llega. Este es un programa, lo que has visto es una muestra de un proyecto que en total ha durado 2 años, de los cuales Pau y yo hemos estado 2 periodos de 6 meses cada uno. Esta es la parte de fotografía, pero aquí hay 4 reporteros de texto más, una investigadora social y una chica haciendo un documental. Es decir, es un equipo variado. Yo estoy presentando la parte que coordinaba yo, que decía yo que es fotografía, pero bueno, lo hacíamos en estos formatos, que los 2 reportajes estos, que fue tal como se publicaron ahí. En estos materiales hemos hecho 10 en total, 10 reportajes. Entonces, por ejemplo, claro, el último médico fue un mes de trabajo con él, pero para conseguir que nunca dejan a un periodista entrar en las escenas de homicidios, para conseguir que hubiera ese acceso, estuve 6 meses hablando con la Corte Suprema de Justicia hasta que salió, depende. Pero eso es tiempo, calma y conocer el terreno. ¿Alguna otra? Perdón, detrás tuyo había uno.
La seguridad de los periodistas. Eso creo que es muy particular, depende del lugar. Es decir, por ejemplo, el tema de México, que es un país que ya lo he dicho al principio, tiene menos homicidios, pero tiene una violencia vinculada a estas grandes empresas multinacionales que son los narcos. Asesinan mucho más periodistas que Centroamérica. Salvo Honduras. Honduras ahora tiene una situación terrible con el periodista. Yo creo que el riesgo, aunque sí hemos tenido en Sala Negra un problema, una época de amenazas, que sí tuvimos que tener custodia policial, o así lo considera la policía, pero en general el problema que lo tienes cuando entras, ¿no? En los momentos de entrar o a la cárcel, o a las comunidades controladas por pandillas, o a zonas complicadas. Y eso te voy a responder exactamente lo mismo. ¿Cómo lo combatimos? Hombre, tenemos un protocolo de seguridad en Sala Negra a nivel de comunicación, de qué cosas se hacen, qué no. Tienes siempre modelos, tenemos un monitor, que es una persona que siempre te tiene que autorizar a no hacer las cosas para que no se te vaya a oír. Pero en general tiene que ver lo mismo, con tiempo y con información. Lo que intentamos es saber muy bien a dónde vamos, saber muy bien si la persona que nos está dando acceso es una persona de fiar o no, de qué bando está, tener estas fuentes termómetro que decimos nosotros en cada uno de los colectivos, dentro de la pandilla incluso, para preguntarles, oye, la gente están cabreados con lo que hemos publicado, ¿les ha parecido bien? ¿No les ha parecido bien? No porque vamos a cambiar las cosas para caerle bien a la pandilla, pero ir teniendo esa información, y con esa información vas decidiendo tomar riesgos o no tomarlos, ¿no? Eso a la hora de planificar. A la hora de que ya estás allá, pues a veces a mí me han sacado de una cárcel, y no en el lugar que yo pensaría más riesgoso, pero me han sacado por el cuello todos para afuera por un momento de estos en que un grupo de pandilleros se empieza a enloquecer y dice, no, un chele, que ayer le llaman cheles a los blancos, no, chele, hijo puta, y se crea una situación jodida, pero en general intentamos, digamos, solventar el tema de la seguridad en base a eso, mucha información, mucho tiempo, mucha reflexión, y solo jugártela en el momento en que lo tienes muy claro. Los problemas. ¿Hay algún otro país que pueda meterse en esta problemática? De hecho, he dicho tres, que son Guatemala, El Salvador y Honduras. Belice está ahí, aunque Belice es una cosa rara porque es un país que habla inglés, ahí en medio, muy pequeñito, que en muchas cosas no se relaciona, pero está también con índices de homicidios cercanos a los de Guatemala. ¿Hay otro país que se pueda meter? Pues Nicaragua, siempre estamos con esa de decir, bueno, sigue aguantando, pero está muy cerca, pero los pandilleros se van para allá, pero siguen intentándolo. Y en cierta medida, aunque estos son la zona caliente, Costa Rica ha tenido puntitos, aunque es un país muy más desarrollado en muchas cosas, ¿no? Ha tenido puntitos así, en Panamá también, y México, por supuesto, ¿no? De hecho, el fenómeno de la pandilla, que es lo más característico en Centroamérica, subió a Chiapas, y en un momento fue muy fuerte. Y de hecho lo que dicen es que bajó otra vez, subió. En México hay pandillas, están las dos pandillas, y están fuertes, pero no nada que ver con lo que pasa en Centroamérica. Pero tuvo un momento muy fuerte en Chiapas, y lo que dice la gente que sale ahí, yo no he trabajado ahí este tema, lo que te dicen es que fue el propio crimen organizado, el propio narco, las estructuras que ya existen ahí, que son mucho más organizadas, serias y con mucho más dinero que la pandilla, los que los borraron, ¿no? Pero el tren que viajaban los migrantes durante una época fue asaltado por pandilleros de la Para Salvatrucha. Yo creo que para arriba tienen futuro. Y en Estados Unidos, por supuesto, esos vínculos siguen ahí, ¿no? Nos hemos acercado, lo hemos intentado, es la parte del proyecto que no conseguimos financiar. Y además es un mundo de... por ejemplo, Guatemala, dicen, Guatemala es un país con muchos feminicidios. Yo he estado en presentaciones de ONGs que decían que en Guatemala había más feminicidios que homicidios, es decir, que habían matado más mujeres que personas. O sea, a ese nivel de desinformación estamos. Te juro que trabajamos con muchos datos. No sabemos qué pasa con los homicidios de las mujeres, no sabemos qué pasa con la violencia intrafamiliar, cuánta de esta gente está siendo asesinada, está siendo asesinada por su condición de mujer, tanto por parte de la violencia intrafamiliar, que hay mucha, ya te lo digo, las cifras serán altas, pero por la pandilla. Dentro de la pandilla, las peores escenas que he encontrado en desentierros y con cadáveres han sido mujeres que como Magaví fueron agarradas por un grupo de pandilleros y que lo que hicieron ahí era, ni lo voy a contar, de película de terror. Pero no sabemos la dimensión, sabemos qué pasa, sabemos que hay cosas terribles. Y digo no sabemos, no hay datos. Yo creo que este mar de muertos que hay en Centroamérica,
nos ha como borrado y no hay manera de llegar a ese nivel de información. Extraña que no hayas nombrado el tema de la droga, que siempre se asocia la droga con los pandilleros, y tú ponías la causa un poco en la causa de todo este problema en que los estados son débiles, pero no tiene que ver mucho también en todo el tema droga, todo el tema de organización que hay alrededor de esto. De hecho, lo hemos trabajado muchísimo cuando se habla de droga, del gran narcotráfico, porque el narcomenudeo es una de las actividades de los pandilleros y ya está, pero el gran narco es uno de los temas que más hemos trabajado en Sala Negra, probablemente más de este texto, porque esto en fotografía es difícil de ver cómo funciona. Pero es un gran problema, no en El Salvador, pero sí en Honduras y Guatemala. En Honduras, desde el golpe de Estado, es un país que se desestructuró, ahora todo el mundo dice que es el gran punto de paso de la droga, y eso evidentemente lo genera el narcotráfico, ¿no? De corrupción de los políticos, genera violencia, ¿no? En los enfrentamientos por los puestos. Ya ha empezado a haber en Centroamérica, donde había un narcotraficante centroamericano, trabajaba para los grandes carteles, primero colombianos, luego mexicanos, era un narcotraficante muy comerciante, muy poco violento. Ahora ya entraron los Zetas, que es un grupo muy agresivo de México, a Guatemala, y eso cambió un poco la situación. Y está pasando, ¿no? Eso en Honduras, por ejemplo, nos pasa un poco lo mismo que con los feminicidios, que todo el mundo dice, es el narco, es el narco, es el narco, pero claro, el narco quiere decir grupos de policías que están trabajando con el narco quiere decir el narco utilizando a pandilleros para sus reyertas locales, ¿no? El narco no está pegando tiros en la calle, el narco es un señor con traje y corbata que probablemente está en Suiza o viaja con su ser privado en Suiza. Pero estas expresiones del conflicto de la droga sí están empezando a ser muy fuertes, te digo, sobre todo en Honduras y en Guatemala, en esta zona del Petén, que es una zona selvática, y sí ha habido una ayuda de épocas muy jodidas. De hecho hubo un toque de queda. Pero bueno, es un tema al que ya es otra historia, digamos. Habría que meterse un poco más en profundidad para explicar cómo van estos flujos y cómo de ese problema llegamos a la violencia y a los homicidios, ¿no? Vincular a la pandilla y al narco de buenas a primeras no me parece acertado. No funciona así, ¿vale? La pandilla no son narcotraficantes en esos términos. Son gente que controla territorio y vende droga y tal, pero no son los grandes narcos, son una estructura mucho más sucia, más pajera, ¿no? Más de delincuencia en la calle. Y ya que era la última. Bueno, pues muchas gracias.